Taller de Catecismo. Continuamos con la meditación del credo en el artículo 11. Creo en la resurrección de la carne. Comprende los numerales del 988 al 1004. Nos disponemos con nuestra oración para que el Espíritu Santo siembre en nosotros estas verdades de fe, llenen de luz nuestra vida y nos dé la fuerza para vivirlas en plenitud. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada y unida al acto único y eterno de vuestra divina voluntad, os adoro profundamente, os doy gracias eternamente, os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué nos dice el Catecismo? ¿Qué es creer en la resurrección de la carne? Recordemos que cada expresión nuestra, creo, es una afirmación pública de aquello que estoy aceptando interiormente como una verdad irrevocable, una verdad que no puedo negar, una verdad que se realiza en nuestra vida. Con el credo cristiano, nosotros hacemos una profesión de nuestra fe en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hacemos una profesión de fe en la acción creadora del Padre, una profesión de fe en la acción salvadora y santificadora del Hijo. Y esta profesión de fe culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. El numeral 989 amplía esta expresión. ¿Qué queremos decir nosotros cuando afirmamos creo en la resurrección de la carne? Estamos afirmando que realmente esperamos que del mismo modo que Cristo resucitó de entre los muertos, o sea, estamos profesando fe en la resurrección de Jesús. Profesamos que Él vive para siempre, no como Lázaro que resucitó y volvió a morir, o como la hija de Jairo, no, que Él vive para siempre y que de ese mismo modo los justos, o sea, los que han vivido una vida cristiana conforme a lo determinado por Dios, después de la muerte vivirán para siempre, o sea, eternamente con Cristo resucitado, y que Jesús los resucitará en el último día, como lo dice San Juan 6, 39-40. También creemos que así como la resurrección de Cristo, también se dará nuestra resurrección
y que así como la resurrección de Cristo fue obra bajo el poder divino, porque Jesús resucitó con su propio poder, siendo Él la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestra resurrección también será obra de la Santísima Trinidad, porque será obra del poder de Dios sobre nosotros. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Es lo que dice la palabra de Dios. Hay muchas citas en la Sagrada Escritura que nos hablan de la resurrección. Vamos a tomar algunas de ellas. Por ejemplo, Romanos 8:11 nos dice: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, lo que ya leíamos, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales. Pero hay esa condición, que el espíritu de Jesús habite en nosotros. O sea, requiere nuestra fe en Jesús. Y la primera carta a los Tesalonicenses 4:14 nos dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios por Jesús tomará consigo a los que se durmieron en él. Si creemos que Jesús resucitó, es fruto de nuestra fe. Y la primera carta a los Corintios 6:14 nos dice: y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros por su poder. Por su poder. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros por su poder. La resurrección nuestra es por el poder de Dios, no por nuestro poder. Jesús sí resucitó con su propio poder. Y la segunda carta a los Corintios 4:14 nos reafirma esta verdad con estas palabras: sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Es Jesús quien nos resucitará. Y Filipenses 3:10-11 Bueno, vamos a buscar Filipenses 3:10-11. Nos dice: vamos a leer un poco antes para poder encontrarle el sentido. Lo que tenía por ganancia lo reputo ahora por Cristo como pérdida, y aún todo lo tengo por pérdida a causa del sublime conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por cuyo amor todo lo sacrifiqué y lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo y ser hallado en él,
no en posesión de mi justicia, la de la ley, sino de la justicia que procede de Dios, que se funda en la fe y nos viene por la fe de Cristo, para conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, conformándome a Él en su muerte, por si logro alcanzar la resurrección de los muertos. Un poco parecido a si habéis muerto con Cristo, resucitaréis también con Él. Es doloroso, muy doloroso, saber que hoy dentro de la iglesia se está negando por parte de muchos esta verdad de la resurrección. Y lo que es peor, a veces se está enseñando este error en los mismos seminarios, que Cristo no resucitó, que eso es una figura literaria, pero que no es una verdad de fe. Y ahí sí suena lo que dice San Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Negar la resurrección de Jesús es negar toda la verdad de la Iglesia católica, porque entonces ¿en quién nos apoyamos? Si Cristo es la verdad. Esta resurrección de los muertos es una verdad revelada por Dios. Es una verdad esencial de la fe, es un dogma. Negarlo es entrar en el campo de las herejías. Ahora, ¿qué quiere decir? Que creo en la resurrección de la carne, porque no decimos creo en la resurrección de Jesucristo, ya eso lo habíamos profesado cuando en el artículo se habla de Cristo, que decimos que resucitó de entre los muertos, sino creo en la resurrección de la carne. ¿A qué se refiere específicamente este artículo y ese término carne? Cuando se habla de la carne, se está hablando de esa condición mortal del ser humano, de su cuerpo. Dice el catecismo que el término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. Todos tenemos, todo ser humano está formado de cuerpo y alma. El cuerpo es la parte débil, la parte que se enferma, la parte que se destruye, que muere. Y el alma es la parte espiritual e inmortal. Entonces, cuando creo en la resurrección de la carne, estoy hablando en el cuerpo, creo en la resurrección de ese cuerpo. Eso significa la resurrección de la carne. Después de la muerte, no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Como lo dice Romanos 8:11, volverán a tener vida. Como el cuerpo de Cristo volvió a tener vida. Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en esa resurrección de los muertos. Y esta verdad de la resurrección ya estaba aún en el alma de los primitivos. De una manera pudiéramos decir muy rudimentaria, pero de fondo real, muchas comunidades indígenas, algunas comunidades o culturas, por ejemplo la egipcia, cuando enterraban a sus muertos, los enterraban
con muchas cosas, con vasijas, con alimentos, porque en el fondo esperaban para ellos una nueva vida. Llevaban en su corazón esa semilla de esperanza. En la medida en que Dios nos fue revelando esta verdad, porque es Dios el que nos manifiesta esta verdad, vamos entendiendo esa resurrección de la carne como el entrar a una nueva vida, pero por supuesto diferente a esta vida temporal. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, desde el versículo 12 se nos dice San Pablo a los Corintios, ¿no? ¿Cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, por supuesto. O sea, ¿por qué les vamos a predicar de una persona que no es verdad? Que es como todos. Nacen, crecen y mueren. La resurrección de Cristo es el sello de su divinidad. Vana también vuestra fe, vana nuestra predicación y vana vuestra fe. Eso dice San Pablo, pero luego él mismo le afirma. No es así. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. O sea, es el primero. Pero con él seguirán todos. Él es el primero que resucita, porque es Él el que nos abre las puertas del cielo. Es Él el que logra para nosotros esta gracia, la realización de esta verdad, de poder nosotros resucitar. Todo ese capítulo 15 de la primera carta a los Corintios habla de la resurrección. Y valdría la pena que con calma nosotros lo leamos y lo meditemos. Digo porque hoy muchos no creen en la resurrección. Hablan de la reencarnación. Entonces sí, después de la muerte sí, vamos a volver a tener vida, pero volvemos acá con otro cuerpo para poder purificar nuestros pecados. Y entonces se nos van metiendo una cantidad de errores totalmente opuestos a nuestra fe. En el numeral 992, esta resurrección de los muertos fue revelada progresivamente por Dios a su pueblo. No se lo manifestó de una vez por todas, sino poco a poco. Esa esperanza en la resurrección corporal de los muertos, o sea, la resurrección de los cuerpos, se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en un Dios creador del hombre todo entero, alma y cuerpo. El creador del cielo y de la tierra es también aquel que mantiene fielmente su alianza con Abraham y su descendencia. Cuando Dios dice, yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. En esta doble perspectiva comienza a expresarse la fe en la resurrección. En sus pruebas, los mártires macabeos lo confiesan. En la segunda carta de los macabeos, recordemos cuando se le matan a los 7 hijos de esa mujer, como ella
los anima a morir por Cristo sabiendo que van a resucitar. Ella anima a sus hijos con el pensamiento de la resurrección. Así nos dice la segunda carta a los Macabeos en el capítulo 7, versículo 9. Es preferible, le dice la mamá al hijo, morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por Él. Es hermoso leer ese pasaje de los Macabeos en el martirio de los 7 hermanos con su madre. Ella los va animando uno a uno. Veamos, por ejemplo, leamos algunos apartes de esto que es interesante. El rey les pregunta, ¿sí?, quiere forzarlos a comer carnes de puerco, prohibidas, y ellos se niegan a comerlas. Entonces uno de ellos toma la palabra y dice, ¿a qué preguntas? ¿Qué quieres saber de nosotros? Estamos prontos a morir antes que traspasar las patrias leyes. El rey se enojó y ordenó poner al fuego los sartenes y los calderos. Dio orden de cortar la lengua al que había hablado y de arrancarle el cuero cabelludo. Mientras el vapor de éste llegaba bastante lejos, los otros, con la madre, se exhortaban a morir generosamente, diciendo, «El Señor Dios nuestro nos mira, tendrá compasión de nosotros, como lo dice Moisés en el cántico de protesta contra Israel, tendrá piedad de sus siervos». Dice el segundo, estando para exhalar, dice, «Tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, a los que morimos por sus leyes». Es el 2 Macabeos 7:9. Y luego dice, es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por Él. De ahí ya empieza a surgir en los cristianos, en los creyentes, porque no podemos hablar de ellos todavía como cristianos, porque todavía Cristo no estaba entre nosotros, pero sí tenían en su corazón un sentimiento cristiano. Lo que Cristo venía a darnos, ya en ellos era una verdad. Y no una vez, esta afirmación la hacen, ya vemos, repetidas veces. En Mateo 7:29 igual le dice la mamá al hijo, «Ruégote, hijo, que mires al cielo y a la tierra y veas cuánto hay en ellos, y entiendas que de la nada lo hizo todo Dios, y todo el humano linaje ha venido de igual modo. No temas a este verdugo, antes muéstrate digno de tus hermanos y recibe la muerte, para que en el día de la misericordia me seas devuelto con ellos». La madre también tenía en su corazón esa verdad de la resurrección. Ya se venía revelando en todos esta verdad, que el Espíritu Santo iba sembrando en el corazón de los justos del Antiguo Testamento. Y una verdad que se fue, dijéramos, estableciendo, se fue
fortaleciendo en cada uno, y que ya en el Nuevo Testamento Jesús reafirma con gran fuerza, y es la misma que nosotros profesamos en el credo. Estaba buscando la segunda de Daniel 12, 1, 3. Bueno, pero no lo tengo señalado a mano. Para no detenernos, continuemos. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Lo dice el evangelista San Lucas, capítulo 20, 38. Los fariseos y muchos contemporáneos del Señor, saduceos, jebuseos y demás, esperaban la resurrección. Unos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección, pero muchos sí. Jesús enseña la resurrección con firmeza, o sea, les reafirma su creencia. Los convence de la resurrección. A los saduceos, que son los que niegan la resurrección, Jesús les responde: vosotros no conocéis ni las Escrituras ni el poder de Dios. Vosotros estáis en el error. En Juan 11, 24, ya Marta le afirma a Jesús: sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Ahí Jesús hace una clara descripción de lo que será nuestra resurrección. Y en Marcos 12, 24 es cuando le dice a los saduceos que niegan la resurrección: vosotros no conocéis ni las Escrituras ni el poder de Dios. Vosotros estáis en el error. La fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Lo dice Lucas 20, 38 y también lo dice el evangelista San Marcos en el capítulo 12, versículo 27, cuando dice: no es Dios de muertos, sino de vivos, muy errados andáis. Porque ese capítulo, sobre todo a partir del versículo 18, habla sobre la resurrección. Cuando algunos le preguntaron lo de la mujer, 7 hermanos que se casan con la misma mujer y ninguno de ellos tiene hijos con ella. Y entonces que cuando muera la mujer, ¿de quién será en el cielo? ¿De quién será esposa? Y Jesús le dice: no estáis equivocados por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dadas en matrimonio. Serán como ángeles en los cielos. Entonces, son muchos textos del Evangelio que nos hablan de esta resurrección. El numeral 994 hace una gran relación de la resurrección con la Eucaristía. Jesús une la fe en la resurrección con la fe en su propia persona, y esta unión pues la hemos encontrado en todas las citas, ¿no?
Nuestra resurrección está fundamentada en nuestra fe en Jesús. Y es por el poder de Él que vamos a resucitar. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí vivirá para siempre. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en Él. Es Él el que resucitará. Es a Él a quien el Padre le ha dado ese poder. Juan 11:25 nos lo dice. Ya lo acabamos de leer cuando el encuentro de Marta en la resurrección de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Lo repite Jesús en Juan 5:24-25. Es bueno leer los textos porque esta es una palabra viva y eficaz. Juan 5:24-25 dice: en verdad os digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene la vida eterna y no es juzgado, porque pasó de la muerte a la vida. En verdad os digo que llega la hora, y es esta, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. En 6:40, el mismo Evangelio de San Juan 6:40, vuelve Jesús a repetir: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. A los que han creído en Él. Y en Juan 6:40, el capítulo 6 de San Juan, que habla todo de la Eucaristía, nos lo vuelve a decir: a los que hayan comido su cuerpo y bebido su sangre. Yo soy el pan que bajó del cielo. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Así como me envió mi Padre vivo, y vivo yo por mi Padre, así también el que me come vivirá por mí. El que me come vivirá para siempre. También Jesús da un signo de resurrección cuando devuelve la vida a algunos muertos. Es un signo de su propia resurrección y del poder de Él sobre la resurrección de nuestros cuerpos. También vuelve a hablar de la resurrección cuando hace referencia al signo de Jonás en Mateo 12. Recordemos que le piden a Jesús una señal, ¿sí? De que con qué autoridad hace eso. Y Jesús le dice que no tendrán otra señal. Vamos a leer Mateo 12:39 para que lo podamos comprender. La interpelaron algunos escribas y fariseos y le dijeron: Maestro, quisiéramos ver una señal tuya. Él respondió, les dijo: la generación mala y adúltera busca una señal, pero no les será dada más señal que la de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahí está hablando de la resurrección. Y en Juan 2, 19, 22 ya él anuncia esa resurrección.
dice que al tercer día resucitará. Y se la anuncia a los apóstoles. Y resulta que los apóstoles no se vuelven a acordar de eso. Y por eso no creen en la resurrección cuando las mujeres se lo anuncian. Y por eso Jesús tuvo que confirmarles en la resurrección, quedándose 40 días después de resucitado, encontrándose con ellos. Pero ya ellos les había anunciado, ya Jesús les había anunciado a los apóstoles que Él iba a resucitar. Les dice Jesús, ¿qué señal das para obrar así? Le preguntan los judíos, y Él le dice, destruid este templo, habla del templo de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Replicaron los judíos, 46 años se han empleado en edificar este templo, y tú vas a levantarlo en 3 días, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho esto, y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Pero cuando resucitó, antes no. En los libros de la sierva de Dios Luisa Picarreta hay algunos capítulos que nos amplían este misterio de la resurrección. En el volumen 1 se nos habla de la misa. Nos dice cómo en la Santa Misa se vive la pasión y muerte de Jesús y su gloriosa resurrección, con la diferencia de que todo esto se cumplió en Cristo durante 33 años. Pero en la Santa Misa, místicamente, todo eso se renueva en un breve espacio de tiempo. Y se renueva todo en un estado de verdadero aniquilamiento, en el que las especies sacramentales contienen a Jesús vivo y verdadero, hasta que no lleguen a consumirse. Por eso el Jesús que entra a nosotros es un Jesús vivo y verdadero. De manera que después ya no existe su presencia sacramental en nuestros corazones. Dicen que más o menos unos 15 minutos, de 10 a 15 minutos, demoran las especies para disolverse en nosotros. Durante ese tiempo Jesús está en nosotros. Dice, y luego, al ser consagradas nuevamente en la Santa Misa otras especies, desciende de nuevo a tomar el estado de víctima de paz y de amor propiciatorio, por lo que se renueva su estado sacramental para provecho nuestro, como viadores, y para satisfacción y gloria de su eterno Padre. En cada Eucaristía se le rinde al Padre una gloria infinita, porque es Jesús y nosotros en Él los que lo glorificamos. Continúa Luisa explicándonos. Así, en el sacramento nos recuerda la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria, ya que como Él, cesando su estado sacramental, se va a residir al seno de su Padre. Así las almas humanas, cesando su estado de vida presente, pasarán a morar eternamente en las moradas del cielo en el seno de Dios, mientras que nuestros cuerpos se consumarán, al igual que las especies sacramentales. Así como las especies se consuman, así nuestro cuerpo se consuma cuando es enterrado y queda como si ya no tuviera existencia. Pero después, con un prodigio de la omnipotencia de Dios, adquirirán la vida el día de la resurrección universal, y unidos a la propia alma, se irán a gozar, si fueron buenos, la eterna bienaventuranza de Dios. Mas, en el caso contrario, si fueron malos, se apartarán de Dios para sufrir los más atroces y eternos tormentos. Está clarísimo esta explicación de la sierva de Dios Luisa Picarreta y la comparación tan hermosa. Así como las especies
Jesús en las especies permanece un tiempo y luego desaparece y las especies se consuman, así nuestros cuerpos. Estamos en ellos un tiempo, luego cuando Jesús lo determina, que se vive la muerte, nuestra alma no muere, pero nuestro cuerpo sí, se deteriora y desaparece, pero con el poder de la omnipotencia reaparece en la resurrección, para unirse a nuestra alma y sufrir o vivir la misma suerte de nuestra alma, gloriosa si merecimos el cielo, o atroz y dolorosa si se cae en el infierno. Ser testigo de Cristo es ser testigo de su resurrección. Yo no puedo decir que creo en Cristo si no creo en su resurrección, si no proclamo la resurrección de la carne, de mi cuerpo. Haber comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. Los apóstoles comieron y bebieron con Él después de la resurrección. Eso les dio fuerza para ser testigos de la resurrección, porque el principal mensaje de los apóstoles, cuando ya después de Pentecostés quedaron transformados y se lanzaron a anunciar a todos este nuevo mensaje, lo que les dio fuerza fue la certeza de la resurrección de Cristo. Eso fue lo que los llevó a anunciar y hasta dar la muerte, dar la vida, sufrir la muerte, para testimoniar esa resurrección de Cristo. San Pedro lo dice así en su primer discurso. En Hechos 1:22 nos lo dice. A partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue arrebatado en alto entre nosotros, uno de ellos sea testigo con nosotros de su resurrección, cuando van a elegir el reemplazo de Judas. ¿Cuál fue la condición? Que uno de ellos fuera testigo de la resurrección de Cristo. Era necesario que tuviera esa certeza de la resurrección de Jesús para poder ser confirmado apóstol, para poder ocupar ese puesto. También en Hechos 10, a partir del versículo 40, dice: nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y de cómo le dieron muerte suspendiéndole de un madero. Dios le resucitó al tercer día y le dio manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos de antemano elegidos por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de ser resucitado de entre los muertos. Esa esperanza cristiana en la resurrección está totalmente marcada por los encuentros con Cristo resucitado. Nosotros resucitaremos como Él, con Él y por Él. Y es que desde el principio, nos lo dice el numeral 996, la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensiones y oposiciones. ¿Por qué? Pues porque es una verdad de fe. Y si no hay fe, difícilmente se puede confirmar algo los apóstoles, porque lo vieron. Y Jesús comió con ellos. Por eso Jesús se demoró tanto con ellos, 40 días, para confirmarles en la resurrección. Pero por lo menos para nosotros es una verdad de fe. Porque nosotros no fuimos testigos, pero creemos en lo que Dios nos ha revelado. En Hechos
17:32, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, acuérdense que Pablo está predicando. Unos se echaron a reír, otros dijeron, te oiremos sobre esto otra vez. Así salió Pablo de en medio de ellos. Algunos se adhirieron a él y creyeron, otros no. No creyeron, estaba Pablo en Atenas. Igual en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 y 13, también hay un testimonio de la falta de fe en la resurrección de Jesús. O sea, no fue algo que se fue dando así tan fácilmente. Si de Cristo se predica que ha resucitado de los muertos, ¿cómo entre vosotros dicen algunos que no hay resurrección de los muertos? Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana nuestra fe. Seremos falsos testigos de Dios, porque contra Dios testificamos que ha resucitado a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, ni Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Esa es la contradicción. No podemos nosotros estar predicando cuando en realidad no fue así. Estuviéramos en contra de Dios, dice San Pablo. Se acepta muy comúnmente que después de la muerte la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual. Pero ¿cómo creer que este cuerpo tan manifiestamente mortal pueda resucitar a la vida eterna? En el volumen 4 de abril 7 de 1901 se nos habla de la resurrección de una manera especial. Entonces, encontrándome en este estado, por poco tiempo he visto a mi adorable Jesús en el momento de su resurrección. Luisa estaba viviendo esos estados especiales de petrificación y de éxtasis, con un rostro tan resplandeciente que no se puede comparar a ningún otro esplendor. Y me parecía que la humanidad santísima de nuestro Señor, si bien era carne viva, pero estaba resplandeciente y transparente, de modo que se veía con claridad la divinidad unida a la humanidad. Debió ser una visión hermosa. La humanidad de Cristo unida a su divinidad, ambas resplandecientes. Dice Luisa, ahora mientras lo veía tan glorioso, una luz que venía de él parecía que me dijera, tanta gloria le vino a mi humanidad por medio de la perfecta obediencia, que destruyendo del todo la naturaleza antigua, me dio la nueva naturaleza gloriosa e inmortal, la obediencia al Padre. Él lo dijo cuando llegó por primera vez, aquí, oh Padre, que vengo para hacer tu voluntad. Así el alma, por medio de la obediencia, puede formar en sí la perfecta resurrección a las virtudes. Como por ejemplo, si el alma está afligida, la obediencia le hará resurgir a la alegría. Si está agitada, la obediencia la hará resurgir a la paz. Si tentada, la obediencia le suministrará la cadena más fuerte para atar al enemigo y la hará resurgir victoriosa de las insidias diabólicas. Si asediada por pasiones y vicios, la obediencia matándolos le hará resurgir a las virtudes. Esto al alma, y a su tiempo formará también la resurrección del cuerpo, porque es que el cuerpo vive la suerte que vive el alma. A un alma gloriosa, un cuerpo glorioso. El grado de gloria que el alma reciba, la vive el cuerpo también.
Muy interesante lo que nos explican los numerales 997, 998 y 999. Cómo resucitan los muertos. ¿Qué es resucitar? La muerte se produce porque hay una separación del alma y del cuerpo. El alma es la que le da vida al cuerpo. Cuando Dios determina y se da esa separación, el alma sale del cuerpo y como el alma es el que le da vida al cuerpo, el cuerpo queda sin vida. El alma le da el calor, el cuerpo queda frío. El alma le da vitalidad, el cuerpo queda rígido, inmóvil. Entonces el cuerpo del hombre cae en la corrupción. Por eso hay que enterrarlo pronto. Mientras que su alma va al encuentro con Dios. Esto es cuando se vive el juicio temporal. O el juicio sí. En espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas, por la virtud de la resurrección de Jesús. Este numeral hace una síntesis de lo que ya hemos dicho. Ahora, en el numeral 998 nos pregunta, ¿quién resucitará? Todos los hombres que han muerto, todos. Los que hayan hecho el bien, resucitarán para la vida. Y los que hayan hecho el mal, resucitan para la condenación. Hay las citas de Juan 5:29 y Daniel 12:2, que no leo porque se nos agota el tiempo para poder terminar el tema. En 1 Corintios 15:35, ¿cómo serán los cuerpos de los resucitados? Entonces, todo el capítulo 15 que ya hemos hablado de los Corintios habla de la resurrección. Aquí tomamos algunos apartes. ¿Cómo vamos a resucitar? Cristo resucitó con su propio cuerpo. Le dice a los apóstoles, mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Y a Tomás le dice, mete las manos en mis llagas. Mete tus dedos en mis llagas, mete tu mano en mi costado. Pero Jesús no volvió a una vida terrenal, como lo hizo Lázaro, o el hijo de la viuda, a quien él resucitó. Pero así como Cristo resucitó, en él todos resucitarán con su propio cuerpo, de este cuerpo del que ahora estamos revestidos. Esto lo declaró el Concilio de Letrán. Pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria. No va a resucitar este mismo cuerpo, pero un cuerpo glorioso. La característica de un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, es un cuerpo que traspasa la materia, que no ocupa espacio. Por eso Jesús pudo entrar con las puertas cerradas. Dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no revive, sino muere. Tiene que morir. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Los cuerpos gloriosos son incorruptibles, no se corrompen. Los muertos resucitarán incorruptibles. Es necesario que este ser corruptible se vista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Se siembra deshonra y se resucita gloria. Se siembra debilidad y se resucita poder. Se siembra un cuerpo animal y resucita un cuerpo espiritual. Como les decía, el capítulo 15, que es muy interesante, de la primera carta a los Corintios, es todo dedicado a la resurrección y que es bueno meditarlo. Nos ayuda muchísimo
a comprender este gran misterio. ¿Cómo ocurrirá la resurrección? Ese cómo ocurrirá la resurrección pues sobrepasa nuestra imaginación. Por más que nos tratemos de imaginar, no lo vamos a poder figurar cómo va a ser. Y también nuestro entendimiento no es accesible más que en la fe. Pero hay que creer porque va a suceder. Nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo. San Ireneo de León dice: así como el pan que viene de la tierra después de haber recibido la invocación de Dios ya no es pan ordinario sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y otra celestial. ¿Qué es la terrena? Pues la harina. ¿Qué es la celestial? Jesús vivo y real en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Así nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección. El numeral 1405 del Catecismo dice: de esta gran esperanza, la de los cielos nuevos y la tierra nueva en los que habitará la justicia, no tenemos prenda más segura, signo más manifiesto que la Eucaristía. Cada vez que se celebra este misterio, se realiza la obra de nuestra redención y partimos un mismo pan que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Lo dice Jesús. El numeral 1001. ¿Cuándo se dará esa resurrección? El cómo ya sabemos que no sabemos. Tenemos que esperarlo en fe. El cuándo, en el último día. Y sobre el último día hablan varias citas. Juan 6, 39, 40, 44, 54, 11, 24. Al fin del mundo. En efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parucía de Cristo, o sea, a su segunda venida. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Eso lo dice la primera carta de Tesalonicenses 4:16. El numeral 1038 del Catecismo sobre eso nos habla del juicio final y dice: la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. O sea, antes del juicio final todos vamos a resucitar. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Entonces Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. También lo dice el apóstol Mateo en su capítulo 25. Si es verdad que Cristo nos resucitará en el último día, también lo es en cierto modo que nosotros ya hemos resucitado con Cristo. ¿Cuándo resucitamos? En el bautismo.
Gracias al Espíritu Santo, la vida cristiana en la tierra es desde ahora una participación en la muerte y en la resurrección de Cristo. En el bautismo somos sepultados con Él cuando nos sumergen en el agua y resucitamos con Él cuando salimos del agua. ¿Sí? Sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que le resucitó de entre los muertos. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses 2:12, 3:1. En el bautismo pasamos de la muerte a la vida. Es interesante esta comparación del bautismo con la resurrección. En el numeral 1003, unidos a Cristo por el bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado, pero esta vida permanece escondida con Cristo en Dios. Con Él nos ha resucitado y hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús. Alimentados con la Eucaristía, con su cuerpo, nosotros pertenecemos ya al cuerpo de Cristo. Es interesante esta realidad de ser miembros del cuerpo de Cristo. Cuando resucitemos en el último día, también nos manifestaremos con Él llenos de gloria, si permanecemos unidos a ese cuerpo. El numeral 1004. Esperando este día, el cuerpo y el alma del creyente participan ya de la dignidad de ser en Cristo, donde se basa la exigencia del respeto hacia el propio cuerpo y también hacia el ajeno, porque ya nuestro cuerpo no es nuestro, sino de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo, y Dios que resucitó al Señor nos resucitará también a nosotros mediante su poder. Es el reproche que le hace San Pablo a los Corintios. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? No os pertenecéis. Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Y en el volumen 2 de julio 9 de 1899 se nos habla del valor de la cruz en razón de esa resurrección. Luisa ve una cruz grandísima que le presenta a Jesús y ella se extiende sobre la cruz. Vive la crucifixión. Entonces, Jesús, cuando ya termina de crucificarla, recordemos que ella es un alma víctima y vive toda la pasión de Cristo. Jesús le dice: hija mía, me sirvo de ti para poder continuar mi pasión. Nuestro cuerpo le sirve a Jesús. De humanidad suplementaria, Él nos participa sus sufrimientos para nosotros colaborar con Él en la redención de las almas. Como mi cuerpo glorificado no es capaz de sufrir más, viniendo a ti me sirvo de tu cuerpo como me serví del mío en el curso de mi vida mortal, para poder continuar sufriendo mi pasión y así poderte ofrecer ante la divina justicia como víctima viviente de reparación y de propiciación. ¿Cuánto vale nuestro cuerpo? ¿Y cuánto le puede servir a Jesús? De ahí el valor de vivir nuestros sufrimientos corporales unidos a los de Jesús. Nos hacemos instrumentos para Él de la gloria del Padre. Valorando pues la grandeza de nuestro cuerpo, continuemos meditando estas verdades con la ayuda del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.